buenos días, tardes, noches a quienes van a escuchar este conversatorio. Eh, em, Hemos sido invitados por la Universidad de Antioquia, quien está adelantando un trabajo para el Ministerio de Educación Nacional en el marco del proyecto CRECE. El ministerio está procurando que las escuelas, colegios, las instituciones educativas de todo el país implementen estrategias pedagógicas que cada vez más se acerquen a la formación integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y esa formación integral implica muchas cosas. Hoy la conversación que vamos a tener con tres profesores, dos profesores, una profesora, que trabajan en diferentes regiones del país, va a centrarse en el tema de la diversidad, el tema de la alteridad y el tema de la democracia en la escuela. Yo creo que la idea es que a partir de las experiencias, del conocimiento y de las iniciativas y proyectos que cada uno de nuestros tres invitados, nuestro profesor David Pozo, que es un profe que trabaja en Buenaventura, en el Pacífico Sur de Colombia, en un contexto rural y que tiene una larga experiencia de trabajo también con comunidades indígenas, la profesora Erika Contreras, que trabaja en el municipio de San Gil, el municipio de Santander, eh, en el casco urbano del municipio, eh, que también trabaja, que trabaja en los temas de inclusión, que trabaja en los temas de equidad, en los temas de convivencia, y el profesor Juan Esteban Vélez, que trabaja en el municipio de Santa Rosa, en Antioquia, en una vereda, en un contexto rural, con niños del nivel primario. Ellos tres van a conversar sobre ese tema de la alteridad, del tema de la diversidad, del tema de la convivencia, el tema de la acogida que la escuela le debe y le puede y le da a nuestros niños, niñas y jóvenes y y lo que eso implica en términos de democracia escolar. Entonces, muchas gracias a los profes, la profe, por aceptar esta invitación. Yo le voy a pedir a cada uno, a cada una y a Erika que se presenten muy brevemente, nos cuenten un poco dónde es su trabajo y en torno a qué está centrado su quehacer en la institución educativa en la que trabajan. Si quieren, comenzamos con David, luego Erika y luego Juan Esteban. David. Bueno, mi nombre es David Pozo Bonilla, eh, soy docente de la ciudad de Buenaventura, del distrito de Buenaventura. Estoy en una escuela rural y pues siempre he trabajado en la parte de campo, en la parte rural, y soy un enamorado de trabajar, de ser maestro comunitario, maestro que le gusta meterse en los procesos para tratar de sacar o fomentar una educación con los niños y que podamos tener un mejor mañana con nuestros niños. Gracias, profesor. Profesora Erika. Un saludo especial. Mi nombre es Erika Contreras. Soy docente de profesión y maestra de corazón de un colegio público del municipio de San Gil, Santander. Siempre he estado trabajando en el departamento de Ciencias Sociales. Actualmente dirijo la especialidad técnica en turismo y el proyecto de mediación escolar, donde tenemos formación o escuela de formación en mediación escolar y resolución de conflictos. Y tenemos una escuela de formación para niñas en empoderamiento y liderazgo. Gracias, profesora Erika. Profesor Con Juan gusto. Esteban. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Esteban Vélez Marulanda. Soy educador de la Ecoescuela El Guayabo, que es una institución o una escuelita que queda a 10 kilómetros del municipio de Santa Rosa de Osos. También soy educador de una brigada dominical que se da en otra vereda del municipio llamada La Cejita, pero en este caso para posprimaria. Soy un enamorado del campo.
creo y estoy con par de desarrollo de nuestro país y considero que nosotros los educadores debemos o tenemos una tarea fundamental con ellos. Gracias, profesor Juan Esteban. Vamos a ir al grano, a entrar en materia. Lo primero es que nos cuenten, a partir de su experiencia, de sus vivencias, del campo en el que trabajan específicamente en sus instituciones educativas, cómo viven esta realidad que es propia de la escuela. Y es que a ella llegan niños, niñas, jóvenes de muy diferente procedencia. Es cierto que en algunos contextos pueden ser parte de una misma comunidad. Por ejemplo, el profesor David, que trabajó tantos años con la comunidad WOUNAM del Pacífico, pero de todas maneras, los niños son diferentes. Las niñas tienen subjetividades distintas, temperamentos, historias de vida incluso diferentes. Esta diversidad, esta heterogeneidad hace que el trabajo en la escuela a veces no sea fácil. Afortunadamente hay diversidad, diríamos, pero ¿cómo a partir de la experiencia ustedes han tramitado esa diversidad, esa diferencia, esa cantidad de historias de vida que se cruzan en la institución? ¿Cómo la manejan? ¿Cómo la trabajan desde la escuela? Esa sería como la primera pregunta para que cada quien conteste desde su experiencia. Entonces, si quieren, comenzamos en el orden contrario al que hicimos la presentación. Comenzamos con Juan Esteban, si le parece. Claro que sí, profe. Alejandro, te contextualizo. En mi zona rural, los dueños de las fincas son muy pocos, ¿cierto? Ellos contratan familias que casi siempre están conformadas, papá, mamá e hijos. Pero ¿qué pasa en las fincas? Cuando cometen algún error, los despiden inmediatamente. Entonces lo que genera es que haya un cambio constante de niños en nuestras escuelas. Entonces cuando llevamos proyectos, se van nuestros niños que ya habían comenzado y llegan unos nuevos. En la jornada dominical nos pasa exactamente lo mismo, pero acontece de que como son mayores de edad, se van a trabajar en tomateras o en paperas y no continúan su proceso y luego ingresan otros nuevos. ¿Qué se hace en este caso? En la zona rural, lo que hacemos es que los jóvenes nuevos que llegan nos cuenten su historia, ¿cierto? Nos digan de dónde vienen, cuáles son sus creencias, cuáles son sus tradiciones. Al contar esto, se empieza a generar como un proceso de concientización en los demás que los escuchan, ¿cierto? Y se genera un proceso de conversación en el cual se conocen. Cuando empiezan a conocerse, se empiezan a limar y a estrechar esas diferencias, ¿cierto? Y se empiezan a generar vínculos de cooperación. Una segunda estrategia que se utiliza, además de contar las historias, es darles proyectos, objetivos comunes, en los cuales ellos a través de su diversidad aporten para que puedan llegar al cumplimiento de estos. Esas serían las dos primeras y las que he utilizado y con las cuales he obtenido unos buenos resultados. Qué bien, muchas gracias. Muy, muy interesante. Pero, y de una vez nos va mostrando que cada escuela es diferente, ¿no? Según el contexto geográfico, según el territorio. Entonces, una situación como la que vive Juan Esteban en su escuela, pues es bien singular, ¿no? Esa movilidad, van, vienen, y bueno, y esa realidad de los muchachos que están en extra edad, ¿cierto? Juan Esteban, es lo que yo entiendo. Entonces, trabaja con ellos. ¿Sí? Sí, sí, y acá quiero añadir algo que es muy importante y que a mí me ha afectado, ¿cierto? Cuando hubo la unificación, por ejemplo, de las sedes rurales a una institución principal, el modelo de escuela nueva empezó a desaparecerse porque las escuelas rurales tenían que adoptar el modelo que venía de la escuela principal. Entonces, ¿qué hizo esto?
que la homogeneidad que nos presentaba el modelo de escuela nueva se está perdiendo. Entonces, por ejemplo, cuando venía un niño de una escuela rural a otra escuela rural, venía con el modelo de escuela nueva y él seguía un proceso en el cual él ya sabía manejar las cartillas, ya sabíamos qué temas habían visto. Pero con esta unificación y con el éxodo que pasa constantemente en la zona rural, se está dando un proceso en el cual uno no tiene 5 grados, sino 10 grados, porque cada niño va en una etapa diferente. Claro, así es. Bueno, pero esa propuesta que ustedes están trabajando allá de contarse sus historias de vida, de intercambiar y conocer al otro, es muy importante. Sí, es muy importante y genera mucho conocimiento, ¿cierto? ¿Por qué? En este tiempo yo tengo un joven, por ejemplo, de Santander, tengo 3 niños de Cartagena y tengo un niño de Venezuela, ¿cierto? Al contar estas historias, ellos, por ejemplo, nos dan conceptos nuevos que nuestros estudiantes al escucharlos empiezan a incorporarlos dentro de su vocabulario y empiezan a entenderlo y que no se puede y comprenden que el lenguaje que nosotros utilizamos en determinado territorio, si lo utilizamos en otro, puede significar algo distinto, ¿cierto? Y al incrementar el vocabulario de nuestros niños, ellos empiezan a tener una mejor percepción de la realidad que los acoge, ¿cierto? Entonces, ese de contar historias es maravilloso. Qué bien, muy interesante. Profesora Erika, cuéntenos cómo vive usted esa realidad de la diversidad en su colegio. Bueno, voy a contextualizar un poco la realidad de mi institución educativa. Nosotros somos un colegio técnico con 2 sedes y 3 jornadas. Aproximadamente son más de 4.000 estudiantes sumando todo, con grupos de 40, 45 y 47 estudiantes. Entonces, prácticamente uno, aparte de ser maestro, también es mago y maga porque tiene que ingeniárselas todo el tiempo. Cuando acogemos estudiantes en la institución que tienen otra procedencia, ya sea geográfica o tienen alguna necesidad especial de aprendizaje, pues con ellos se inicia un proceso diferente. Se establecen inicialmente, se vincula al padre de familia en absolutamente todo el proceso, se inician unos diálogos con apoyo de psicoorientación para conocer un poco la realidad del estudiante y frente a eso pues se gestiona y se vincula el estudiante a diversos proyectos comunitarios y de aprendizaje colaborativo. Yo considero que el primer paso para esto es el reconocimiento y la valoración de las diferencias. Y eso se logra a través de un espacio de diálogo. Para mí es muy importante dentro del aula y dentro de mis clases fomentar los círculos de diálogo, donde los estudiantes puedan mm, representar y expresar sus sensaciones y sus sentimientos. De igual manera, nosotros contamos con un currículo muy inclusivo. En eso sí hemos dedicado mucho tiempo a trabajar con ese tema del currículo y a generar proyectos transversales donde los estudiantes puedan trabajar de acuerdo a sus gustos, entonces hay deporte, hay música, hay teatro, hay escuelas de formación en arte. Entonces considero que todos estos proyectos transversales ayudan a la inclusión y al reconocimiento de la diversidad de los estudiantes. De igual manera, también trabajamos anualmente un festival donde se exaltan las tradiciones y las costumbres. Cada estudiante por niveles, se hacen sexto, séptimo, bueno, yo hablo de bachillerato porque yo trabajo en 10 y 11, Ujú, pero ujú. se trabaja, por ejemplo, los sextos. Entonces, los 6 sextos de toda la institución se unen y trabajan un festival cultural donde exaltan sus bailes, sus tradiciones, su gastronomía. Y siento que eso es una forma también de incorporar y generar escenarios de encuentro a partir de Ujú, esas diversidades en la escuela. Pero es bastante ujú, difícil cuando se tiene una población tan grande en una institución educativa. ujú. Y ahí vamos. Muy bien, profesora Erika. Fíjense cómo ahí a partir del diálogo, como coinciden con la experiencia de Juan Esteban y el proyecto que ellos adelantan en Santa Rosa, el encuentro entre los diferentes genera unas experiencias
interesantes que creo que podemos profundizar ahorita. Sí, Sí. profesora Erika. Desde el grupo de mediadores escolares, pues que tengo la fortuna de dirigir, en cada salón hay un mediador escolar. Ellos saben que independientemente de los conflictos que se presenten en el aula de clase, ellos están muy pendientes de la convivencia en el aula. Entonces, es como ese puente que uno tiene para medir o ese termómetro que uno tiene para medir cómo está la convivencia. Cada semana tenemos una hora de encuentro del docente titular o director de curso con el curso, donde se hace un seguimiento a los pactos de aula, a ver cómo está la convivencia, a dialogar un poco con el grupo frente de pronto al informe que pudo haber presentado el mediador y se va haciendo seguimiento a la convivencia, que es lo más importante dentro del aula. Muy bien. Profesora, ¿y tiene allí eh, diferentes jóvenes de diferente, por ejemplo, el tema de los migrantes de Venezuela, que creo que están en muchas partes de Colombia, o gente de otras regiones de Colombia, en el caso de su colegio? Sí, nosotros tenemos gente de Venezuela, tenemos algunos estudiantes que vienen de otros departamentos, pues teniendo en cuenta que, por ejemplo, son hijos de policías, de militares, entonces ellos viven trasladándolos todo el tiempo. Ujú. Viene gente del campo, de veredas, que pues en las veredas cercanas a San Gil hay hasta quinto, primaria, y luego se vienen a las instituciones educativas públicas o del urbanas a continuar con ese proceso. Entonces Ujú, sí ujú. tenemos bastante población que es fluctuante, vienen, se Diversa. van. Muy bien. Bueno, profesor David, muchas gracias, profesora. David, Eh, esto allá en Buenaventura, en el Pacífico, y si quiere también contarnos algo de lo que fue su experiencia con las comunidades indígenas, ¿cómo lo viven? Bueno, primero voy a colocar en contexto, compañeros. eh, Buenaventura tiene muchos ríos, muchas veredas en esos ríos, y la institución donde por primera vez fui a trabajar se llama Institución Educativa Nonam, es del pueblo Guaunam, hablan el guausmeo, y queda a 3 horas por lancha y a 5 horas carreteable, y también tiene que coger lancha por dentro del río Calima y salir al río San Juan, al margen derecho el departamento del Chocó, al margen izquierdo el departamento del Valle, y el río San Juan es que une esos dos departamentos. Es muy bonita la experiencia porque cuando se llegó allá, yo llegué como a un lugar, yo bueno, yo a dónde es que llegué, no sabía pronunciar nada en lengua, y todos los niños que estaban allá hablaban en lengua, y bueno, yo decía, empecé a tener esta dificultad y le decía a los compañeros, pero es que en el bachillerato los niños son muy tímidos y no me hablan en español. Y yo, ¿cómo voy a hacer? Me dicen, profe, tranquilo, y aquí poco a poco vamos enseñándole la lengua para que usted pueda saludar y generar confianza con esos estudiantes, porque es primer afro que viene a trabajar en nuestra comunidad. Pasó un tiempo y ya yo veía que no solamente indígenas entraban en el bachillerato, sino que de la parte del Chocó iban llegando afros a estudiar en el bachillerato, pero también tenían la misma dificultad con los maestros bilingües, porque los maestros hablaban casi siempre sus clases en Guaxmeo, y se puso a trabajar con el cabildo para que pudiéramos tener como un PET más inclusivo, para que pudiéramos, que los maestros en sí pudieran planear sus clases en español, no estar hablando español, hablando lengua, todo, porque entonces los niños se azararían, o de pronto no sería llamativo estar en una escuela que el idioma que siempre se hablaba era el gosmeo.
Entonces, después, en unas reuniones con la asamblea los domingos, porque siempre el cabildo tenía como la presencia, o tiene la presencia muy fuerte en la escuela, y se trabaja muy comunitariamente, maestro y comunidad, y la máxima autoridad es el cabildo. Y pues también hubo en otro tiempo hubo como un choque, porque pues, ¿dónde se estaba quedando la autonomía de la escuela? La escuela no podía hacer algo, sino todo se tenía que llevar a la asamblea y a la junta, pues, que maneja el cabildo como tal. Entonces, ya dialogando empezamos a tener como unos acuerdos, y se empezó a respetar tanto la opinión de nosotros los maestros, y buscar que la educación no se manejara como una imposición de parte de un lado, sino que la educación fuera como una parte democrática, para que todos pudiéramos participar y tuviéramos voz y voto. Y afortunadamente, en ese tiempo, un gobernador que hacía parte de la comunidad, hombre, dijo: sí, hay que tener en cuenta todos los conceptos, porque la escuela no puede estar apartada del cabildo como tal, y no somos como enemigos, sino que tenemos que buscar como esas ideas que unen, para sacar adelante y para que poder traer más estudiantes de diferentes partes. Hay Emberas, hay NASAs, hay CIA, que estaban en otras partes, que ya fueron entrando a estudiar a nuestra institución. Entonces, Sí. esa es una experiencia muy importante, porque a pesar de que uno no sepa, debe llegar a proponer y a aprender donde uno no, o sea, donde lo desconocido. Yo toda la academia y lo que yo llevaba para allá, cuando llegué allá me sentí como otro mundo, y empecé a buscar cómo entrar y cómo aportar desde mis conocimientos, pero también aprendiendo de esa nueva cultura, usos y costumbres, y una cosmovisión que yo la verdad no conocía, no tenía conocimiento de ella. Muy bien, profesor David. Muchas gracias. Bueno, ahí me parece sorprendente, en el caso del profesor David, pues cómo un maestro afro se encuentra con esa diversidad cultural. Es decir, de verdad la escuela, en todas partes, pero allá de manera muy especial, pues es un encuentro efectivamente de la diversidad, de cosmovisiones, de culturas, de lenguas, en el caso de David. Pero fíjense que las lenguas a veces también, si uno mira, Erika nos lo podría decir, la manera como un campesino, unos niños que vienen de contextos campesinos, hablan con sus propios códigos, digamos, que pueden ser diferentes a los que vienen de contextos urbanos, si vienen de otro país, si vienen de otras regiones. En fin, esa es la diversidad, esa es la heterogeneidad que habita la escuela, y que ustedes, los maestros, están viendo cómo manejar esa diversidad. Pero creo que ahorita les voy a hacer otra pregunta, pero en esa pregunta creo que se pudiera pensar este planteamiento. La escuela, de alguna manera, lo que permite es ampliar la visión del mundo de los niños, ¿cierto? A partir de la alteridad, a partir de la diversidad, a partir justamente de encontrarse con lo otro, con el que no conoce, con lo desconocido, incluyendo el conocimiento, la ciencia, el saber, pero también las experiencias de vida de otros. Esa es una de las más importantes tareas de la escuela: permitir pedagógicamente orientar a los niños para que accedan a otros mundos, ¿cierto? No es dejarlos en su pequeño mundo reducido y de su experiencia, sino abrirse a otras experiencias. Me parece que los tres testimonios que nos cuentan Juan Esteban, Erika y David muestran esa virtud de la escuela. Pero quiero ahora comenzar con David y hacemos la ronda de otra manera, hablando un poco de cómo, porque David ya lo alcanzó a mencionar, pero si pudiera profundizar, y también a partir de su experiencia ahora en Buenaventura, cómo esa experiencia pasa por la posibilidad de pensar la democracia en la escuela, y cómo
la participación de los niños, de los padres de familia, de los mismos maestros, es importante. ¿Qué tan importante es? Incluso hablemos de las dificultades que hay, de los conflictos, de las tensiones, de los problemas a veces que conlleva la democracia y que a veces no siempre la democracia es posible, o a veces incluso a veces la democracia genera también otras dificultades. Hablemos de eso, muy desde la cotidianidad y desde la experiencia. Entonces, si les parece, David, comienzas Bueno, esta vez tú. profe Alejandro, mire que tanto en la institución educativa Atanasio Girardot como en la institución educativa NONAN, dos contextos totalmente diferentes, porque una es carreteable y queda en zona rural y la otra es marítima y también se puede navegable por el río, ¿no? Hay dos formas de llegar a esa institución. En la parte democrática, la escuela, en lo que es la NONAM, lo que es la comunidad como tal, siempre hace una asamblea y todo lo que se dice en esa asamblea se tiene que llevar a la escuela. Y los estudiantes se rigen por esas normas de lo que es el cabildo indígena. El cabildo es la máxima autoridad dentro de la comunidad. Y en la escuela nosotros hacemos no elecciones de personeros, sino que hacemos elección del gobernador estudiantil, un gobernador que es el que maneja, que tiene voz y voto dentro de la institución. Desde el grado preescolar hasta el grado 11 hay un gobernador que es el que lleva las inquietudes a los maestros. Allá no se habla de personero, que de otras cosas, figuras, no, se habla de una parte teniendo en cuenta los elementos que hay dentro de esa comunidad. Nosotros, cuando llegamos allá, después empezaba a llegar otros maestros afros que también se encontraron con ese problema del choque de culturas y de lo desconocido. También empezaron a hacer los procesos de la democracia, porque es que nosotros los maestros debemos de ser justos y equitativos, y al ser justos y equitativos estamos fomentando la democracia. Estamos siendo, cuando uno empieza a respetar tanto al niño pequeño como al más grande, y mostrando con ejemplos docentes que uno respeta, ese respeto se multiplica desde el más grande hasta el más pequeño de una comunidad, porque allá la escuela está como esa, ellos le dicen como la madre, de ahí depende todos los hijos y todos los procesos desde la escuela. Qué bien, interesante cómo esas cosmovisiones enriquecen, digamos, la vida de la escuela, las prácticas y la propuesta de democracia escolar, que eso está en la ley 115, pero cómo en cada contexto territorial eso va adquiriendo ciertas características de sus propias modalidades. Profesora Erika, ¿cómo es el tema de la democracia y la construcción de comunidad en su colegio? Bueno, yo considero que la conformación y organización del gobierno escolar es el corazón de la democracia en el ambiente educativo. El trabajar mancomunadamente con padres de familia, los mismos docentes, estudiantes, administrativos, operativos, de una manera coordinada y de una manera sincrónica, es como la base fundamental de este proceso democrático. También considero que incorporar la participación activa en la toma de decisiones de los estudiantes hace la diferencia. Nosotros al iniciar el año, siempre como la primera semana, trabajamos algo que se llaman los pactos de aula, y son construcciones conjuntas entre estudiantes y el docente, donde ellos mismos diseñan
como un listado, sí, como una serie de orientaciones de cómo quisiera que fuera la clase. Y a veces los mismos estudiantes son muy duros entre ellos y dicen, no, el que llegue tarde se deja por fuera. Entonces ellos mismos van construyendo como esas normas que deben haber en el aula de clase para una buena convivencia. Porque yo considero que la convivencia es la base fundamental del aprendizaje. Si en un ambiente escolar no existe una convivencia, pues el aprendizaje no va a fluir. De igual manera, la conformación del gobierno escolar por parte del mismo, por ejemplo, el Consejo de Estudiantes. Ellos se les da una capacitación continua, cada mes se está haciendo capacitación con ellos en resolución de conflictos, en manejo de emociones. Ellos se reúnen, tienen su propia organización interna y hacen sus procesos. Este tema para mí de los mediadores escolares me ha traído bastantes satisfacciones y hemos podido ver cómo la convivencia y las relaciones han mejorado. No puedo decir que es un colegio de ángeles, no, sería mentira, pero sí ellos ya saben que existe el mediador escolar, que al primero que acude es al mediador para el trámite de sus conflictos. Nunca llegan a la coordinación, que él me dijo, que él me miró, que tengo ese problema. Siempre pues se tiene esa figura de su par mediador y tenemos una sala donde ellos van, se sientan, hacen sus mediaciones, sus compromisos y ellos saben que eso es un proceso muy serio. Entonces, para mí, el que ellos puedan participar de la construcción de esas normas colectivas para la misma convivencia, eso es maravilloso y que se le haga seguimiento a esos pactos de aula garantiza de verdad que esa democracia que se había planteado inicialmente se esté llevando a cabo. Muy bien, Eso es. profesora Erika, muchas gracias. Pues claro, su experiencia en el trabajo de mediación escolar, digamos, la pone muy en el centro de lo que la escuela se propone para democratizar la vida que transcurre en ella. Entonces, pues, su experiencia debe ser muy, muy rica, pero también me imagino y yo insisto, hay que también hablar de las dificultades. Ahorita, en la tercera ronda, yo quiero que hablemos algo de eso, pero por ahora, Juan Esteban, cuéntenos su experiencia en su colegio. Claro que sí, Alejandro. Te voy a contar 3 estrategias que utilizo en la zona rural para mejorar la democracia, ¿cierto? Lo primero que hay que entender es que la escuela es un punto de encuentro entre sujetos que tienen visiones distintas, ¿cierto? Cuando se da este encuentro, aparecen las discusiones. Entonces, dentro de la escuela se brindan los espacios de diálogo, de discusión y de participación para que los jóvenes expresen sus ideas. Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia tiene que ver con la educación ciudadana y cívica. En esta le enseñamos qué es el voto, cómo se debe ejercer el voto y analizar propuestas. Además de lo que expresaba la profesora Erika, ¿cierto? Les enseñamos los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, la mediación, el arbitraje, y les damos algunas pautas para que lo ejerzan. Y una tercera es que en la zona rural, las juntas de acción comunal son las que manejan el contexto. Desde las juntas de acción comunal se lideran proyectos como por ejemplo de limpieza de la comunidad. Se tiene en cuenta entonces a los estudiantes para que ellos también participen del mantenimiento de la vereda. Con estas 3 estrategias, lo que se busca es que los jóvenes y los estudiantes comiencen a entender todos los procesos con los cuales ellos pueden participar. Algo muy, muy bonito de la zona rural es que la escuela es el corazón de la comunidad. Como en muchas veredas no hay casetas de junta, todos los eventos, todos los cursos se realizan dentro de la escuela. Entonces, una forma de democracia es permitir que los jóvenes, aunque sean muy niños, puedan estar dentro de estas reuniones y encuentros y comiencen a generar procesos de conocimiento y de participación. Pero el que más me ha servido para generar la democracia es generar esos espacios de diálogo y participación que se efectúan entre ellos mismos. Muy bien, esa experiencia debe ser muy interesante, ¿no? Que esos niños estén en esas reuniones de adultos
viviendo la democracia social en vivo y en directo, porque formar niños para la democracia es muy importante. Te cuento algo, claro. En las reuniones, por ejemplo, de la Junta de Acción Comunal, en la cual yo soy el secretario, eh, intentamos que participe al menos un estudiante para que él vea cómo es el proceso que se lleva dentro de la Junta y para ir motivándolo acerca de los temas que se tratan en esta, que casi siempre tienen que ver con el mantenimiento de la carretera y con las aguas que nos dañan las cunetas. Casi siempre se centran en esos dos aspectos. Bueno, y los profes dando ejemplo, ¿no? Participando en esos espacios. Usted está ahí en la junta, profesor David, la profesora Erika, o sea, actúan en la vida social también, tienen un liderazgo, un reconocimiento, la sociedad, las comunidades los valoran. Yo quiero introducir un tema que es como los conflictos que viven ustedes. Cómo los chicos hoy sabemos que hoy, siempre, pero hoy se habla mucho de las dificultades que tienen los chicos eh, para, eh, para entender sus sentimientos, para expresarlos, para tramitarlos. Entonces, eh, no tienden o a deprimirse o a entrar en shock de manera muy fácil. Dicen que, pues, efectivamente, mucho puede ser la pospandemia, pero quizás esto viene de antes, también de nuestro contexto social. Hay contextos donde la situación no es fácil porque son contextos de conflicto armado, de la guerra, pero también de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género, de las violencias racistas, de todos estos conflictos sociales que afectan a los niños. ¿Qué tipo de conflictos tienen ustedes en sus colegios? Hagamos una ronda para hablar de esos conflictos por ahora y luego hacemos una última ronda para ver cómo estamos tramitándolos. Pero primero a mí me gustaría que habláramos de esas dificultades que tienen, que ven en la manera como los problemas con los que llegan los niños a la escuela. Entonces, si quieren, esta vez empecemos por la profesora Erika, luego vamos con el profesor David y el profesor Juan Esteban. Bueno, gracias Alejandro. Nuestra institución educativa, pues teniendo en cuenta que tiene tantos estudiantes, el trabajo es bastante arduo con respecto a la convivencia y al trámite de conflictos. El tipo de conflictos que se presentan es, por ejemplo, por el uso de los espacios en común, por las canchas o en el aula de clase, por roces, por espacio también, por palabras de alto calibre. Entonces, también yo siento que el maestro o uno como maestro tiene que fomentar esa atmósfera en los estudiantes de confianza, de que encuentren en el maestro como esa persona a la cual dirigirse. Uno no sabe con qué tormentas vivan los estudiantes en sus casas y quieran llegar a la institución educativa como una forma de huir y de encontrar un oasis. Y eso es lo que uno tiene que brindarle a los estudiantes, esos espacios donde el estudiante se sienta acogido, amado, para que le tenga uno confianza de hablar. Muchas veces uno conoce casos de estudiantes que llegan sin desayuno, no tienen para el almuerzo, el papá le pegó la noche anterior a la mamá, les tocó salir de la casa, dormir a otra parte, y ellos se acercan a uno y le cuentan. Entonces, por eso digo, uno tiene también más la escuela más que un centro de instrucción, de conocimientos, tiene que ser un lugar de acogida, de amor, porque yo les digo a los estudiantes, mire estudiantes, uno hasta para un doctorado, uno lo puede hacer virtual, pero para enseñarle a uno la empatía, la solidaridad, el respeto por el otro, el cariño, a ser un buen ciudadano, eso usted no se lo enseña sino en la escuela y con la convivencia. Entonces yo siento que también como maestros nosotros tenemos que siempre tener primero, en primer renglón, esa parte humana, esa parte solidaria con el estudiante, reconocer también su situación. Uno sabe, uno dice, ay, pero usted siempre molesta, usted se ve más cansado, pero uno no sabe qué hay detrás de ese estudiante. Entonces que el estudiante tenga esa confianza de pronto. Pues yo sé que ahorita uno se cuida mucho, sobre todo en mi institución educativa, uno se cuida mucho de que cuidado lo abraza, cuidado se le acerca por el tema de este tema del respeto por el otro. Pero yo
en contra de todo yo los abrazo, buenos días, ¿cómo estás? Hoy te quedó muy lindo ese corte de cabello, o sea, y eso el estudiante inmediatamente le aflora la sonrisa, se siente querido, amado, reconocido. Yo siento que eso tiene que ser la escuela, un espacio de reconocimiento, de amor, de acogida. Es importante esa parte. Muy bien, Entonces, muchas gracias, profesora Erika. Bueno, profesor David, ¿cómo es el tema de los problemas con los que llegan los niños en su comunidad, en su colegio? Bueno, actualmente, hablemos de la parte donde estoy actualmente. Dejemos un poquito lo de los indígenas. Acá, porque en Buenaventura, acá ya en la zona donde estoy, se ve mucho la violencia. Se ve que vivimos y los niños, uno lo siente, lo vivimos nosotros los maestros y también lo sienten los estudiantes. Y uno cuando llega al aula de clase ve a estudiantes que tienen temor, que hay estudiantes que no hablan porque en el barrio no pueden salir o no pueden hablar. No, los papás le dicen, vea lo que vea, escuche lo que escuche y no lo comente. Entonces llega a la escuela y uno les pregunta y va generando confianza con ellos y entonces se van soltando. Algunos vienen con hambre y entonces cuando es la hora de comer, se les da el refrigerio y si de pronto la señora que los prepara sobró un poquito, ahí se le dice, hombre, démele a Julano, que uno ve que tienen más necesidad. Hay niños que tienen una necesidad. Entonces, yo me pongo en los zapatos de esos niños porque vienen con el temor y vienen con hambre. Entonces, están con el temor de que no, de que cuando regrese los vayan a dejar el bus escolar, porque tenemos el bus escolar pasa porque está retirado de la sede principal. Vamos, va bajando y va recogiendo los estudiantes y también los vamos dejando cuando. Mire que tal punto es de la dificultad que se vive que nosotros los maestros ahora tenemos que hacer recorridos con los estudiantes. Vamos de la principal y de la sede donde yo estoy, que se llama Hasi, Colonia Hasi, salimos bien temprano, 5:45 de la mañana, para coger a las 6 el bus y ir dejando a los estudiantes en la sede donde les toca estudiar y hasta llegar hasta la sede principal. Hay niños que se le ve la tristeza. Muy pocas veces, así como está la situación de estas bandas que hay en Buenaventura y esto es que hay una cantidad de cosas horribles que, que uno se siente hasta con el temor de ir a la escuela. Sin embargo, uno tiene que sacar fuerza donde no hay y seguir y pedirle a Dios todos los días de que no nos vaya a pasar nada, ni les vaya a pasar nada a nuestros estudiantes. Pero así está la situación acá en el Pacífico. Hay verdaderas situaciones o verdaderas, ¿cómo le explicara? Cosas que uno tiene sentido y no sé por qué nos estamos matando, no sé por qué se matan entre los mismos compañeros. Y hay niños que han salido de los sectores educativos de las escuelas y ya uno los ve que andan tomando partido con X o Y de las bandas que están en el territorio. Qué duro esa situación de Buenaventura y de algunas regiones del Pacífico, del Cauca, de Nariño, del Valle, del Chocó. eh, es una región que está sufriendo muchísimo la violencia. Y entonces el tema de la escuela ahí se vuelve crucial. Bueno, profesor Juan Esteban, en el caso de Santa Rosa, su colegio, ¿cuáles son las dificultades con que los chicos viven? Bueno, Alejandro, las dificultades que yo he podido encontrar se refieren mucho al discurso de los padres. Los padres en su mayoría les dicen que cuando se presente un conflicto
el estudiante actúe creo que yo, los padres le dicen, no, pégale. Entonces, la primera estrategia que se hace con ellos es cambiar el discurso y decirle que primero se tiene que dialogar y que el conflicto es algo inherente al ser humano, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Porque la escuela es una microsociedad donde se van a presentar en una menor escala los problemas de la sociedad y que si uno se lo soluciona con violencia, eso va a traer más violencia. Entonces, la primera estrategia que uno aplica con los padres de familia es un cambio de chip en la cual se le enseña a ellos de que ante cualquier conflicto, la violencia no es la solución. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, voy a contar una experiencia con un mediador. Se hizo la capacitación a un mediador del grado quinto. Una de las características de la mediación o del mediador es que sea imparcial. Pero a mí me tocó que cuando el mediador iba a solucionar un conflicto, tenía un amigo y aunque el amigo tuvo la culpa, el mediador le echó la culpa al otro. Entonces ahí fue cuando me tocó hacer un análisis y empezar a mirar cómo iba a ser la capacitación de los mediadores. Lo que se le explica a los jóvenes, allá por ejemplo pasa mucho en el restaurante escolar, es que cuando un joven no quiere comida, se la pasa al otro a escondidas. Entonces lo que uno le dice es, vea, diga la verdad, que cuando usted dice la verdad, uno ya como docente o la manipuladora busca una estrategia más fácil y que resuelva de manera más correcta el conflicto. Se les enseña a ellos, dialoguen y que digan siempre la verdad. Profe, ¿quién es la manipuladora? Bueno, la manipuladora es la persona que nos prepara, en mi escuela se da preparado en sitio el desayuno y el almuerzo porque es jornada única. La manipuladora es una señora, en este caso se llama María Isabel, que es capacitada pues por el municipio, ¿cierto? Cada uno de los estudiantes aporta 5.000 semanal para poder mantener pues lo del gas, mantener todos los utensilios de la cocina y se les da desayuno y el almuercito. Manipula los alimentos, no a los niños. Exacto, manipula los alimentos muy bien. Esa claridad está muy buena. Bueno, muy bien, muchas gracias, profesor Juan Esteban. Entonces, miren, yo creo que esta realidad que es propia de nuestro país, de nuestras regiones, nuestros contextos rurales, urbanos, pues es con lo que tenemos que lidiar todos los días. Y allí estamos viendo cómo los maestros y las maestras, la escuela construye alternativas, se enfrenta a esas situaciones, no se quedan manos cruzadas, no, sino que al contrario, yo diría casi que la escuela es un lugar hoy imprescindible justamente en parte por eso. Claro, sigue siendo necesaria porque forma en conocimientos, como decíamos en la primera ronda, les abre el mundo, les abre el conocimiento de otras culturas, de otros lenguajes, las áreas del conocimiento que son tan importantes, el arte, el deporte, la tecnología, los idiomas, todo esto. Pero este tema de cómo aprender a manejar los conflictos, sus emocionalidades, los problemas, es vital. Yo voy a hacer una última pregunta para ir cerrando nuestro conversatorio. Ustedes van a pedirles como su apreciación personal acerca de la escuela. Hoy en día se dice mucho que la escuela es conservadora, que es resistente al cambio, que no está adecuada para los tiempos contemporáneos, la sociedad globalizada, para los desafíos de la ciencia, el conocimiento, la tecnología, para los cambios en el modo de producción, digamos, del capitalismo, de la sociedad, de la economía, o preparar a la gente los muchachos que salgan bien preparados para los nuevos empleos, para los nuevos tipos de trabajo, que la escuela es refractaria, que la escuela es del siglo XIX, que la escuela es tradicional, que es autoritaria, que es repetitiva. No sé, ustedes han escuchado esos argumentos. Yo los escucho todo el tiempo y me llegan hasta memes y también en las redes circulan que esas críticas tan duras a la escuela. Yo les pregunto a ustedes, profes, ¿de verdad ustedes creen que eso es la escuela? ¿Creen que esa es una realidad? ¿Creen que la escuela está cambiando? ¿Creen que la escuela sí está respondiendo
a estos desafíos tan complejos de la sociedad y del mundo contemporáneo? ¿Cuál es su valoración de la escuela y cómo y qué tanto es un lugar de acogida, como ya algo de alguna manera ustedes lo han planteado, pero hagamos esa valoración general sobre esas críticas tan duras que se le hacen a la escuela? Entonces yo quiero comenzar, eh, si les parece, con la profesora Erika, después el profesor Juan Esteban y el profesor David. Bueno, mi institución educativa es dirigida por la comunidad de hermanas dominicas de la Presentación. Entonces tiene una filosofía y una pedagogía muy particular. Sin embargo, yo considero que el papel de la escuela en la sociedad, pues, es esencial y multifacético. A mí me gustó algo que dijo Juan Esteban y dijo que la escuela es el corazón de la comunidad. Y yo siento que la escuela, bueno, que la comunidad del colegio donde trabajo ha entendido que sí, en un tiempo era muy conservadora, que el tema del uniforme, que el tema de las ideologías. Entonces, más o menos hace como unos 10 años para acá ha entendido que se tiene que evolucionar, que tiene que ser, como la escuela tiene que ser el centro de todas las interacciones, donde se permitan vivir esas particularidades y esas diferencias que hay, pues obviamente con una instrucción, con orientando a los estudiantes hacia una filosofía institucional. Entonces, yo considero que la escuela tiene que ser como esa institución, aparte de ser de formación, tiene que ser ese lugar donde se fomenten diversas prácticas para permitir que el estudiante pueda desarrollar su personalidad en todos los aspectos. Entonces, no la veo así como que se haya quedado como en el retroceso, no. Yo pienso que pues desde mi perspectiva vamos mirando que la escuela es cambiante y que la escuela tiene la necesidad de cambiar al ritmo de la sociedad. No es lo mismo educar uno como maestro. Yo llevo más de 20 años de experiencia y veo que cada año las generaciones tienen unas necesidades especiales, unos intereses distintos y que uno no puede decir, ay, es que hace 10 años cuando yo era la profesora. No, ya no, porque es como si uno empezara de cero cada año con nuevas tendencias, con nuevos estudiantes. Y si uno no, ese también es un reto que tenemos nosotros los maestros, de ir exigiéndonos también y capacitándonos en ese proceso que la misma juventud y los mismos estudiantes le van pidiendo a uno, porque si no se queda uno ahí en el pasado y no, a los estudiantes hay que saberles llegar de diferentes formas. No podemos tampoco, por ejemplo, pelearnos con la tecnología, hay que mirar cómo nosotros aprendemos y cogemos eso a beneficio de nosotros. Entonces también pienso que es un reto para uno como maestro que le exige la escuela evolucionar al ritmo que vienen cada vez los estudiantes, que para mí son ritmos cada año completamente distintos. Muy bien, muchísimas gracias. Profesor David. Profe, ¿la escuela será que se ha quedado o será que nosotros los maestros nos hemos quedado en cierta manera en el confort? Porque, ¿por qué digo esto? Porque es que hay veces nosotros como docentes hablamos bonitos y la realidad es otra. Cuando estamos con los estudiantes, actuamos de otra forma a cuando estamos entre nosotros los maestros, ¿sí? Porque hay veces no es, no es como se pinta tanto. Creo yo que la escuela se ha ido quedando en algunos aspectos. Y también, hay que buscar las consecuencias de que se ha quedado. Ha avanzado la tecnología, lo acaba de decir la profe, y nosotros nos estamos quedando acomodados, sentados, y no queremos, en algunos casos, no todos, no voy a generalizar, pero en algunos casos sí vemos que hay mucha flojera o de parte de algunos compañeros, porque hay de todo en la viña del Señor, hay de todo. Entonces, la pregunta es,
si está cambiando, si la escuela se ha quedado o no hemos quedado algunos en algunos aspectos. Ha avanzado, los muchachos avanzan y se vuelve la escuela no tan llamativa y a la sociedad como tal, de hecho, nos atacan demasiado. Por algo será, algo está pasando de que tanto ataque llegue a la escuela. Tenemos que entrar a hacer como un alto en el camino y mirar en qué estamos fallando. Bueno, es una visión autocrítica. Muy bien, profesor David, muchas gracias. Profesor Juan Esteban. Buenos profes. La escuela, desde mi punto de vista, se ha quedado atrasada en tres aspectos. Primero, en el currículo. Yo creo que el currículo es demasiado largo y muy poco profundo. Queremos darle a nuestros estudiantes un montón de conocimiento que no tiene utilidad práctica, por lo cual ellos no lo aprenden. En eso nos hemos quedado, que hay que hacer un análisis del currículo y empezar a mirar cómo lo vamos, o sea, a escoger cuáles son los conocimientos necesarios para cada contexto. Segundo, en las metodologías. Aún se ve en algunos compañeros la educación tradicional. Hay que mirar nuevas estrategias y nuevas metodologías que nos han demostrado desde la neurociencia que se genera el mejor aprendizaje. Y lo tercero en lo que se ha quedado en la escuela es la infraestructura. En mi municipio aún hay escuelas aún hay escuelas que solo tienen un solo baño para más de 30 estudiantes. Ahí nos hemos quedado. Ahora, yo soy un fiel creyente de ella. ¿Por qué? Porque la escuela, dentro de las comunidades rurales, es un entorno protector. Antes no se les daba ni el desayuno ni el almuerzo. Ahora a los niños se les da desayuno y almuerzo. En las horas de la tarde se les están dando espacios para que ellos de forma extracurricular trabajen en sus centros de interés, arte, deporte, música, lo que permite al joven un proceso de trascender, ¿cierto? Entonces, la escuela es fundamental en cada comunidad, que cuando uno ve que se llevan buenos procesos o que uno forma los ciudadanos que necesita Colombia y el joven termina ya de estudiar su bachillerato, uno ve que son buenas personas, no son médicos, no son abogados, pero por ejemplo son mecánicos al cual vos le puedes llevar el carro y sabes que son estos. O por ejemplo, tú llamas al electricista y lo hacen en una casa, él te va a cobrar. Y eso es para mí un éxito que no podemos dejar de lado. Gracias, profesor. Bueno, ya vamos a cerrar. Ha sido una conversación muy rica porque son tres experiencias distintas, son tres contextos diferentes, pero hemos hablado de lo que significa la diversidad, lo que significa la heterogeneidad, las diferencias en la subjetividad, en las características culturales de los niños, cómo la escuela tramita eso, las experiencias de ustedes, generando el diálogo, el encuentro, la posibilidad de conocer al otro, de manejar los conflictos, de la relación con la comunidad, de generar procesos democráticos y este tema de la actualidad y la necesidad de que la escuela se renueve, se actualice. Un minuto para cada uno para que me diga qué le diría usted al corazón y a la mente y a la vocación, si se quiere, de los compañeros que los están escuchando, maestros y maestros. Un mensaje muy breve en un minuto para hablar de la escuela de la acogida, de la alteridad, de la democracia. Si quieren, Bueno, comencemos yo empiezo. con la profesora Erika. Bueno, yo siempre he pensado que la educación con amor queda aún más que los mismos conocimientos. Alguien alguna vez me decía, sé la maestra que siempre quisiste tener. Y también me decía, ¿cómo quiere que la recuerden sus estudiantes? Entonces, vuelvo y repito a lo que hace un momento decía, uno tiene que acoger a los estudiantes. Para mí es más importante que sean buenos ciudadanos, que lo recuerden a uno y diga, bueno, no me acuerdo en las clases de geografía con la profesora, pero me acuerdo cómo nos enseñaba a compartir, me acuerdo cómo nos enseñaba a respetar al otro, a querernos entre nosotros, a ayudarnos. Mire que nosotros estamos en una sociedad tan terrible, tan
tan indolente, a veces tan desinteresada, tan falta de empatía, que nosotros precisamente tenemos que llevar al estudiante a que se dé cuenta de esa necesidad y que él sea un agente transformador de sus comunidades, porque ellos van a ser los futuros ciudadanos del posconflicto. En un mismo salón está el hijo del exguerrillero, en un mismo salón está el hijo del policía, en un mismo salón está el hijo del paramilitar. Entonces, ¿cómo podemos hacer que ellos convivan de una manera armónica alrededor, pues, de lo que va a ser la escuela como un, digámoslo así, como un pretexto de una convivencia donde realmente ellos tienen que formarse, como decía Adela Cortina, los ciudadanos del futuro, o como decía Marta Nussbaum, esa ciudadanía que debe haber dentro de cada uno de nosotros? Entonces, para mí, la educación en valores, la educación con amor es muy importante. Entonces, siento que quien quiera vincularse al tema de la docencia también tiene que ponerle el corazón también a esto, porque esto es de corazón. Gracias, profesora. Profesor David, ¿qué le dice usted a sus colegas maestros, maestras? Yo les digo a mis compañeros maestros que somos importantes. Somos los formadores de todo lo que existe en el mundo. Si un médico, si un arquitecto, si un ingeniero, deben de pasar por las manos de nosotros, deben de pasar por un aula en las cuales nosotros los formamos. Entonces, no nos desanimemos, sigamos trabajando, que siempre al árbol que da fruto es que se le tira piedra, pero seguimos trabajando y seguimos dándola toda. Sigamos, maestros, que podemos. Gracias, profesor David. Profesor Juan Esteban. Doctor Alejandro, miren, uno de los grandes miedos del ser humano es que lo olviden, ¿cierto? Y tal vez en algunos años nuestros nombres no lo recuerden nada, de poder dar principios a los niños como si fueran semillas, por ejemplo, o una virtud, por ejemplo, la virtud de la honestidad. Si nosotros educamos a un ciudadano en la honestidad, cuando tenga un hijo también lo va a educar en la honestidad, y a su vez a su hijo en honestidad. Entonces nosotros somos sembradores de principios. Tal vez no se nos recuerde en un tiempo, pero siempre esos principios que nosotros podamos darle a nuestros jóvenes, ellos los van a multiplicar. Si todos los maestros trabajamos conjuntamente, como dice un dicho, solo llegamos más rápido, juntos llegamos más lejos. Yo creería que en algún tiempo nuestra sociedad va a cambiar, pero desde que le metamos corazón, como dice América, y creamos de verdad esa vocación. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Creo que vamos a dejar entonces esta conversación aquí. De verdad, han sido experiencias muy ricas las que nos han compartido. Conocer esa diferencia entre las escuelas del Pacífico, las de Antioquia, las de Santander. Habla de la diversidad que hay en el país también y el papel que juega la escuela. Yo creo que hay una consigna que estamos movilizando en varias partes, y hay que volver a la escuela, recuperarla, valorarla, y yo sí creo que esa renovación pedagógica en la que estamos empeñados, pues es urgente, y eso lo podemos hacer es con maestros y maestras como ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde, feliz día, feliz noche, sea el momento en que estén escuchando este video.